Tengan la amabilidad de tomar asiento, por favor. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a este foro de consulta nacional perteneciente a la región 3 de los foros de consulta nacional para la revisión del modelo educación básica. Tengo el gusto de presentar a ustedes a los distinguidos integrantes del Presidium, rogándoles muy atentamente sean tan amables en reservar su aplauso hasta el final de la presentación. Nos acompaña el Coordinador General de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, Alfonso Gómez Godínez. Se encuentra con nosotros el señor Rector General de la Universidad de Guadalajara, Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla. Agradecemos la presencia del señor Secretario de Educación del Estado de Zacatecas, Marco Vinicio Flores Chávez, del señor Secretario de Educación del Estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, asimismo del señor Secretario de Educación del Estado de Guanajuato, Eusebio Vega Pérez. Agradecemos la presencia del Director General del Instituto de Educación de Aguascalientes, Fernando Macías Garnica. Por supuesto, y agradeciendo la presencia de la Subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, se encuentra con nosotros Elba Martínez Olivé, y con la representación, un aplauso muy especial para ella, por supuesto, y con la representación del ciudadano gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, se encuentra con nosotros el señor Secretario de Educación del Estado de Jalisco, Francisco Ayón López. También se encuentran con nosotros el día de hoy, y agradecemos su presencia, tenemos una muy concurrida asistencia, muchas gracias por estar con nosotros, pero queremos agradecer la presencia de la ciudadana diputada Idolina Cosilla Gaona, representante del Congreso del Estado, muchas gracias, diputada, así como del magistrado Gilberto Ernesto Garavito García, representante del Supremo Tribunal de Justicia. Muchas gracias por su presencia. Señoras y señores, escucharemos a continuación la intervención del Coordinador General de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, Alfonso Gómez Godínez, a quien recibimos con un aplauso, por favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes, con el permiso de los distinguidos miembros del Presidium, del Secretario de Educación del Estado de Jalisco, el maestro Francisco Ayón, y con la representación del señor Gobernador del Estado, de la subsecretaria Alba Martínez Olivé, subsecretaria de Educación Básica, la Secretaría de Educación, y de los señores Fernando Macías Garnica, director general del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, de Juan Manuel Carreras López, secretario de Educación del Estado de San Luis Potosí, de Marco Vinicio Flores Chávez, secretario de Educación del Estado de Zacatecas, y de Eusebio Vega Pérez, secretario de Educación del Estado de Guanajuato. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tengan todos ustedes muy buenos días. Y a nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, de su secretario, el maestro Francisco Ayón, darles las más cordiales de las bienvenidas a todos ustedes, distinguidos ciudadanos que están ocupados y preocupados por los temas educativos de la nación y del Estado de Jalisco y de esta región. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, de los maestros, de los padres de familia, de los legisladores, de los investigadores, de los estudiosos de la educación, de las autoridades educativas locales, del rector de nuestra Universidad de Guadalajara, maestro Tonatiuh Bravo Padilla, de los representantes de las organizaciones civiles, en fin, de todos aquellos que están comprometidos en aportar sus ideas, sus proyectos, su trabajo y su esfuerzo por lograr superar nuestro modelo educativo, pensando siempre en el interés supremo de la niñez mexicana. Es un honor para nosotros, señora subsecretaria, que haya seleccionado a Jalisco como sede para este foro regional de consulta nacional, pues nuestro estado ha sido cuna de importantes educadores como Manuel López Cotilla y Agustín Yáñez. Manifestamos
nuestra completa disposición para que los trabajos de este foro sean fructíferos y que las conclusiones que de este se desprendan impulsen a grandes latitudes al proyecto de la reforma educativa, en el cual las autoridades educativas del Estado de Jalisco estamos convencidos y comprometidos en sus motivaciones y orientaciones. Muchas gracias a la Secretaría por darnos este apoyo. Muchas gracias a todos ustedes por colaborar, por aportar lo mejor de su esfuerzo, de su talento. Están en su casa, están en este emblemático monumento que es Patrimonio Histórico de la Humanidad. Éxito para todos y una feliz estancia en la perla de Occidente, Guadalajara. Muchas gracias. Y a continuación, para dar a conocer los objetivos del foro y la mecánica del trabajo, le vamos a pedir a la maestra Alba Martínez Olivé, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, sea tan amable en hacer uso de este micrófono. Le recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días. Saludo de manera respetuosa a los participantes en este foro de consulta del modelo de educación básica, así como a quienes presiden este acto. No quiero omitir señalar que nos acompañan también representantes del Comité Técnico Asesor de los foros. Para la Secretaría de Educación Pública, este es un momento crucial de la reforma educativa, emprendida por el Gobierno federal desde el inicio de la presente administración en diciembre de 2012, con la confluencia de las principales fuerzas políticas y sus legisladores. Pero no tomaron en cuenta el magisterio, y este foro debió haber sido antes de la reforma. La consulta pública que hoy comienza se realiza en cumplimiento del artículo 12º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y del artículo 22º transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013. El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 traza la ruta que habrá de transitarse en los siguientes años en materia educativa, a fin de concretar la aspiración de una sociedad mejor, con mayores y mejores oportunidades de desarrollo para todos sus habitantes. El propósito es claro: una educación de calidad para todos los mexicanos, sin exclusiones y con equidad. En este punto es importante ser enfáticos. La calidad de la educación hoy en día ya no es solo una exigencia moral, sino un mandato constitucional. La reforma a la Carta Magna en materia educativa, promulgada en 2013, elevó a rango constitucional el derecho a recibir una educación de calidad en la educación obligatoria. Para la instrumentación de la reforma constitucional en materia educativa, se efectuaron modificaciones a la Ley General de Educación y se promulgaron dos nuevas leyes secundarias: la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ello definió un nuevo marco normativo de actuación que refuerza el mandato del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en cuanto a la exigencia de una educación de calidad. El Programa Sectorial de Educación establece como primer objetivo asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población. Al respecto, es importante recordar
que los aprendizajes se dan en un espacio preciso. Tienen lugar en la escuela y en el aula, en el marco de una relación pedagógica entre el maestro y el alumno, en un tiempo que representa uno de los más valiosos recursos de los cuales se dispone para educar, cada minuto del día lectivo y todos los días del ciclo escolar. A fin de procurar que la enseñanza y el aprendizaje se den de la mejor manera posible, es que todo el sistema educativo debe estar al servicio de la escuela. Crear las condiciones necesarias para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del sistema educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines es la primera estrategia para lograr este objetivo del programa. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica supone también fortalecer las capacidades de autogestión de la escuela, la pertinencia de los planes y programas de estudio, así como la de los materiales educativos, una infraestructura digna, la incorporación inteligente de las tecnologías de la información y la comunicación a la educación, el uso de evaluaciones formativas y contextualizadas para la toma de decisiones, entre otras, que serán discutidas en estos foros. El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 hace énfasis en la función docente, reconoce y valora el papel preponderante de los maestros. Los profesores son centrales en este empeño por asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica. Por ello, el programa sectorial considera como una estrategia específica fortalecer, cito, la formación inicial y el desarrollo profesional docente centrado en la escuela y en el alumno, como medios efectivos para dignificar y apoyar al maestro en su tarea educativa. Otra estrategia para avanzar en la consecución de la calidad de los aprendizajes en la educación básica es la que aborda el vínculo de la escuela con su entorno, con padres y madres de familia en primer lugar, pero también con la comunidad en la cual se inserta. Se reconoce que con el tiempo se ha producido un distanciamiento entre centros educativos y familias que debe revertirse. Se trata de un problema con raíces múltiples, muchas de ellas ajenas a la escuela, pero que afecta decisivamente el desarrollo de la tarea educativa. Familias y escuela comparten la preocupación de brindar una formación integral de sus hijos. Este interés común debe ser la base de un nuevo contrato social entre escuela y familias que promueva la colaboración, la comunicación franca, la convivencia respetuosa, el entendimiento mutuo, asumiendo la corresponsabilidad en la tarea educativa desde una perspectiva que privilegie el interés superior de los niños y los jóvenes. El sistema educativo no es ajeno a la exclusión social. Si bien se ha avanzado en introducir prácticas incluyentes en los planteles educativos, es necesario, cito de nuevo, impulsar nuevas formas y espacios de atención educativa para la inclusión de las personas con discapacidad y aptitudes sobresalientes en todos los niveles educativos. Favorecer la inclusión implica actualizar el marco regulatorio, alentar nuevos modelos y prácticas escolares, desarrollar estrategias metodológicas y materiales apropiados para la atención de los diversos tipos de discapacidad, capacitar y apoyar técnica y pedagógicamente a los docentes, directivos y supervisores para favorecer la inclusión educativa en la escuela regular,
adecuar la infraestructura, otorgar apoyos especiales y, particularmente, promover una convivencia en la que se aprecie la diversidad como riqueza educativa y social. Existen múltiples barreras que limitan el acceso y la permanencia en la educación de los grupos vulnerables. Promover la eliminación de esos obstáculos es también una estrategia destacada que se impulsa en aras de una mayor inclusión educativa. Para ello, es necesario, en primer término, mejorar los mecanismos para identificar los grupos de población excluidos y los factores que propician su exclusión, a fin de desarrollar acciones efectivas y pertinentes para combatirla. Entre estos grupos destacan los niños y niñas de familias migrantes, las poblaciones indígenas y afrodescendientes, así como los que habitan en zonas de alta incidencia delictiva. Para todos ellos debe haber una atención efectiva en el sistema educativo mexicano. En un lapso tan breve, no es posible dar cuenta cabalmente de todo el contenido del programa sectorial de educación que orientará la tarea educativa en este sexenio. El propósito de este apunte es motivar su lectura, con la intención expresa de invitar a todos quienes se interesan en el quehacer educativo a que lo conozcan y lo enriquezcan a partir de su conocimiento y su experiencia. Estamos seguros de que la educación es una de las claves fundamentales para el desarrollo de México y también la vía para asegurar un mejor futuro a cada niño, niña y joven que habita este país. Muchos de los temas abordados en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 son objeto de consulta en estos foros. Específicamente, en este foro, que corresponde a la región que agrupa Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, se abordan 5 grandes temáticas que buscan responder a una pregunta general. ¿Qué modelo educativo es el idóneo para que al concluir la educación básica nuestros adolescentes hayan aprendido a aprender y a convivir? Los grandes retos del siglo XXI. Esos 5 bloques temáticos son los siguientes. 1. El reto de educar a los mexicanos en el siglo XXI. 2. ¿Qué es hoy lo básico indispensable? 3. ¿Cómo organizar la escuela de educación básica para que sea eficaz? 4. ¿Cómo garantizar la inclusión y la equidad en la escuela básica? 5. El desarrollo profesional docente. Cada uno de ellos corresponde a una mesa de análisis en la cual ustedes han inscrito su participación. En la reflexión que ustedes efectuarán, establecerán aquello que, de acuerdo con su opinión, es menester transformar porque ha quedado obsoleto y traba el avance educativo, pero también definirán aquello que es preciso mantener y potenciar porque constituye un valor de nuestra educación. De los trabajos que se realicen aquí y en los foros regionales adicionales, más los 3 de carácter nacional que tendrán lugar en junio, emergerán las bases para la constitución de un modelo educativo que permita hacer realidad el derecho a una educación de calidad para todos los mexicanos. Muchas gracias. Escucharemos a continuación, señoras y señores, el mensaje y declaratoria inaugural a cargo del señor secretario de Educación de Jalisco, licenciado Francisco Ayllón López, a quien recibimos también con un fuerte aplauso.
Muy buenos días tengan todos ustedes. El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, me encomendó hacerles llegar un caluroso saludo y una sentida disculpa por no poder acompañarnos esta mañana. Por mi parte, es un gran placer saludar a quienes me acompañan en el Presidium, la maestra Alba Martínez Olivé, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, a mis amigos Fernando Macías Garnica, del estado de Aguascalientes, Eusebio Vega Pérez, de Guanajuato, Juan Manuel Carreras López, de San Luis Potosí, Marcos Vinicio Flores Chávez, de Zacatecas, y también muy en especial y agradeciendo todo el trabajo conjunto que por primera vez en el estado de Jalisco estaremos desarrollando. Le quiero dar la bienvenida a este presidium a mi amigo el rector de la Universidad de Guadalajara, Ixcuatl Tonatiuh Bravo Padilla, porque por primera vez en muchos años en el estado de Jalisco estaremos uniendo las posiciones de trabajo, las situaciones de empeño, de calidad, tanto en educación básica como en educación media superior. Y por primera vez creo que vamos a obtener resultados muy satisfactorios para los jaliscienses. No quiero dejar pasar también el poder darle la bienvenida y agradecerle su presencia en este evento al señor presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García, sus regidores, sus directivos de educación, ya que esta tarea educativa que nos ha encomendado el señor gobernador tiene mucho que ver con los grandes apoyos que estaremos generando tanto del gobierno federal como el gobierno estatal, pero también con la concurrencia de los gobiernos municipales para juntos enfrentar el futuro que nos depara. También quiero felicitar y saludar a todos los actores que están inmiscuidos en el quehacer educativo, en especial los señores padres de familia representados en Jalisco por José Luis Sánchez Esma, a mis amigos los secretarios generales de las secciones 16 y 47, Flavio Humberto Bernal Quesada y Miguel Rodríguez Noriega, la diputada Idolina Cosío, integrante de la Comisión de Educación. Me da mucho gusto el ver aquí unidos a todos, a muchos jaliscienses, en un tema fundamental que es el quehacer educativo. Celebro, así es, el interés y el compromiso con el que los representantes de organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación, académicos, maestros, padres de familia e incluso algunos propios alumnos de media superior se han sumado a esta convocatoria que nos hace hoy la Secretaría de Educación Pública para revisar nuestro modelo educativo, para dar cumplimiento a la reforma del año pasado y estar en condiciones de garantizar el mandato constitucional de brindar una educación de calidad en la educación básica. Estos foros de consulta nacional son el siguiente paso obligado para la implementación de la reforma educativa, pues a través de sus mesas de trabajo, de la reflexión, del análisis, de los aportes de todos nosotros, podremos dotar de contenido al concepto de educación de calidad, que si bien todos intuimos sus implicaciones, pues ya están establecidas en la reforma, solo son el andamiaje para realizar una profunda transformación que nos permite incluir las aspiraciones y necesidades de los mexicanos. Brindar educación básica de calidad es un asunto complicado que implica una constante revisión, actualización y adecuación de todos sus elementos. Las instalaciones educativas, el cuerpo docente, el personal administrativo, los programas, el material educativo, todo debe de estar pensado, tomando en cuenta que va dirigido a grupos de alumnos muy diversos, pero con un contexto familiar y social particular. Estos foros de consulta nos invitan a pensar con detenimiento y desde una perspectiva plural y regional si nuestro enfoque educativo está acorde con la realidad social de nuestro país. Pero lo más valioso es que las conclusiones que de aquí se desprendan nos permitirán vislumbrar cómo aprovechar nuestros recursos para educar y beneficiar de la mejor manera a la mayor cantidad posible de niños mexicanos. El gran reto es lograr desaparecer la distancia que suele establecerse entre las normas y la realidad, para que la educación que brindemos sea funcional y además de responder a las obligaciones educativas tradicionales,
como la formación de personalidad, la lectura, las matemáticas, también nos permite afrontar los nuevos retos de inclusión, de respeto, de diálogo, de trabajo en equipo, entre otros. Quiero reconocer cómo esta serie de transformaciones se ha dado gracias a la sinergia que el trabajo plural de las distintas fuerzas políticas de nuestro país generó y que sigue impulsando y sumando a más colaboradores para convertir esta serie de reformas en la punta de lanza de un cambio social y cultural de nuestro país, el cual sin duda solo se logrará a través de la educación. Estoy convencido de que a partir de los resultados de las distintas mesas de trabajo se fortalecerá el rumbo de la educación básica y se logrará sentar las bases de un modelo educativo que permita que los educandos encuentren el sostén necesario para potencializar su aprendizaje, pero que a la vez sea lo suficientemente vivo y flexible para seguir incorporando las demandas de una sociedad diversa y cambiante. Sin más, me permito rogarles ponerse de pie. El día de hoy, 20 de febrero del 2014, siendo las 10:33, declaro formalmente inaugurados los foros de consulta nacional para la revisión del modelo educativo de educación básica en esta región 3 del país. Muchas gracias a todos. Tengan la amabilidad de tomar asiento, por favor. Con esta declaratoria inaugural del señor secretario Ayón López, vamos a abrir un pequeño receso antes de iniciar con los trabajos y con el panel que está programado, y vamos a despedir con un muy fuerte aplauso a las autoridades que han encabezado este acto inaugural. Abrimos un breve receso y solamente unos 5 minutos para a continuación iniciar con el panel de especialistas. Les despedimos con un fuerte aplauso, por favor.
Alba Martínez Olivé, queda con ustedes. Los saludo de nuevo. Vamos a dar continuidad a este foro. Comenzamos ahora con la primera actividad, que es este panel de especialistas. Quiero señalarles que además de la posibilidad de que estén ustedes aquí, presenten sus ponencias el día de hoy, la página de la Secretaría dedicada a estos foros sigue abierta y recibirá ponencias hasta el día 31 de mayo. Es importante que si alguno de ustedes quiere enviar otra aportación o sabe de maestros, padres de familia, sociedad, alumnos, que estén dispuestos y con interés de aportar sus ideas para este trabajo, les señalen que es posible colocar sus ponencias en la página web dedicada a este efecto. Quiero decirles asimismo que pueden ustedes ya consultar en dicha página las relatorías de los foros anteriores. Asimismo, señalo que el día de hoy por la noche podrán ustedes consultar en ese mismo espacio electrónico la relatoría de los foros que se celebrarán hoy aquí. Todas las mesas tendrán una relatoría y esa relatoría será posible consultarla desde esta noche en las páginas electrónicas que ustedes ya conocen. Bien, vamos a dar paso ahora a este panel. Tenemos el honor de que nos acompañen dos especialistas de primer orden, el maestro Lorenzo Gómez Morín Fuentes y el doctor José Bonifacio Barba Casillas. Cada uno de ellos tendrá 20 minutos para hacer su exposición. Una vez que ellos hayan concluido, pasaremos a los locales destinados en este mismo Hospicio Cabañas para albergar las mesas a las que ustedes se han inscrito. Presento en primer lugar a nuestro primer ponente, al maestro Lorenzo Gómez Morín Fuentes. Él es oceanólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de California, en donde obtuvo también la maestría en oceanografía costera. Trabajó como profesor investigador de tiempo completo en esa universidad durante 17 años. Ocupó los cargos de subdirector en la Facultad de Ciencias Marinas y posteriormente fungió como director general de investigación y posgrado. En 1997 fue designado director general del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado de Baja California y un año después, secretario de Educación y Bienestar Social del Gobierno de Baja California. En 2001 se incorpora a la Administración Pública Federal, ocupando el cargo de subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. De 2006 a 2008 fue director ejecutivo de la Asociación Civil Mexicanos Primero. A partir de 2010 es presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para el Fomento a la Lectura, AC, además de trabajar como asesor en la Fundación SM para la Escuela Iberoamericana de Gobierno Educativo. Desde septiembre de 2010 es profesor investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Tiene la palabra, maestro Gómez Morín. Muy buenos días, tengan todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a la Secretaría de Educación Pública, al secretario Emilio Choifet y a la maestra Alba Martínez Olivé por la distinción y la invitación
a compartir con ustedes esta mañana algunas reflexiones en torno a este foro sobre la revisión del modelo educativo, en particular el modelo educativo de educación básica. Muchas gracias, Salva, por la invitación. Y el día de hoy quiero compartir reflexión en torno a este tema que comentó, al que hizo referencia la subsecretaria en su discurso de inauguración, la centralidad de la escuela. Este concepto de la escuela al centro tiene que ver con temas tan fundamentales como el tema de la autonomía, pero en particular en la revisión del modelo educativo, el tema de la escuela al centro y cómo la autonomía nos puede ayudar a la equidad, y ahorita vamos a ver en qué tema de la equidad, está suscrito dentro del tema de las preguntas de cómo organizar la escuela de educación básica para que sea eficaz, que pueda cumplir sus fines, ¿no? Y la segunda pregunta es cómo garantizar la inclusión y la equidad en la escuela básica, en particular la retención de los estudiantes hasta la conclusión de sus estudios. Esta, que es una tarea cotidiana de las escuelas, requiere un enfoque diferente del que se le ha dado hasta ahorita. Esa es la propuesta que traemos, porque como podremos ver en un par de láminas más adelante, el tema de exclusión de la educación básica es un tema que, de no resolverse, no podremos avanzar en el planteamiento de un nuevo modelo educativo y fundamentalmente no podremos avanzar en el tema de calidad educativa. No podemos hablar de calidad en el logro de aprendizajes si este logro de aprendizajes no es para todos los niños y las niñas del sistema de educación básica. Quisiera empezar hablando de autonomía escolar, porque el concepto de autonomía escolar lo manejamos a veces muy simplistamente, lo manejamos muy abiertamente y luego no sabemos bien a qué nos referimos. Yo, cuando hable de autonomía escolar, quiero hablar de dos definiciones, dos principios. La primera definición de autonomía escolar es aquella que tiene que ver con la descentralización del poder central o de la autoridad de gobierno central hacia las escuelas. Ese es el concepto más clásico, ¿no? Entender que autonomía es cuando el gobierno decide ya no tomar decisiones dentro de la escuela con respecto a la vida de las escuelas, ¿verdad? Y le transfiere la autoridad a la escuela. Y así podemos ver en muchos países que este concepto de autonomía se refiere a escuelas en donde se toman todas las decisiones, desde las más importantes como son la contratación de maestros, ¿verdad? Y la permanencia de los maestros en la escuela depende de la decisión de la escuela, de los directores o de un consejo escolar. La segunda definición tiene que ver, más allegada a lo que ocurre en México, ¿verdad?, con la transformación de las estructuras de gobierno para que podamos identificar a la escuela como la unidad básica de mejora. Es decir, el gobierno se transforma para reconocer que la escuela es la unidad de mejora, que no importa qué tanto transformemos las estructuras de gobierno o qué tanto dinero tengan las estructuras de gobierno, si no se identifica a la escuela como la responsable inicial, como el centro del sistema para la calidad educativa y para la equidad educativa, entonces no tiene sentido. Cuando se reconoce y se transforman estas estructuras, lo que ocurre es una redistribución de la autoridad para que la escuela tome decisiones sobre su mejora. Y cuando digo redistribución, es compartir el poder para tomar decisiones con la escuela. Es decir, no se le deja todo a la escuela, hay decisiones que toma la autoridad, pero hay decisiones que la autoridad le cede a la escuela para tomar. Bueno, en este concepto de estas dos definiciones de autonomía escolar, definiciones de autonomía escolar, lo importante es saber en qué dimensiones se va a dar esta autonomía escolar. Es decir, bueno, ya vimos que hay una redistribución de poder, se le cede poder a la escuela. Bueno, se le cede poder en dos grandes dimensiones. Una, a las personas. Y hay que ver qué tipo de autonomía
vamos a favorecer y hacia dónde vamos a empujar. ¿Por qué? Porque la primera es a quiénes se les va a dar esta capacidad de tomar decisiones. Puede ser una autonomía exclusivamente administrativa, ¿no?, en donde se le da autonomía al director de la escuela para tomar decisiones administrativas, manejo de recursos, cosas por el estilo. Puede ser una autonomía más de tipo social, en donde se le pueden conceder a los padres de familia un espacio de autoridad dentro de la escuela para tomar decisiones que tengan que ver con la vida de la escuela. Puede llegar a ser inclusive una autonomía pedagógica, en donde se les cede la autoridad del currículum a los maestros, y los maestros deciden el currículum en el aula y en la escuela. Entonces, ¿a quién se le da la autonomía? Es muy importante. Pero el segundo es ¿para qué se les da la autonomía? ¿En qué se les va a dar autonomía? En manejo de recursos, en organización de la escuela, en compra de materiales, en estrategias de formación, en contratación de maestros, en manejo de presupuesto. El transferir autoridad, poner a la escuela como centro y transferir autoridad, tiene que darse en el contexto de una realidad mexicana en donde pasemos de la retórica de la autonomía, es decir, vamos a conceder la autonomía a las escuelas, a dar los primeros pasos de una autonomía real de decisión de las escuelas, en donde podamos identificar quiénes y en qué le vamos a dar autonomía de gestión. Mi propuesta para este día con ustedes es que las escuelas deben de tener autonomía de gestión en materia de equidad educativa. Es decir, nadie mejor que las escuelas puede tomar las decisiones que son necesarias para garantizar que todos los niños que ingresaron a esa escuela permanezcan en esa escuela y terminen con éxito sus estudios educativos. En ese contexto, quisiera yo pasar ahora al tema, sabemos que estas escuelas que tienen estos grados de autonomía, hemos visto, lo hemos constatado, se ha demostrado que permiten a las escuelas formular planes de mejora de acuerdo con su contexto, es decir, son planes que las escuelas no importan, son planes que las escuelas construyen desde la realidad de su contexto, y a partir de ello pueden determinar de una forma más eficaz el camino para mejorar sus resultados educativos, y pueden ser mucho más eficaces para abatir la reprobación y la deserción escolar. Y en este tema de deserción escolar es un tema que es como la prima incómoda, ¿no? Todo el mundo sabe que está ahí, está en todas las fiestas, está en todos los funerales, ¿no? Pero nadie quiere hablar de ella y nadie quiere voltear a verla, pero es una realidad cotidiana y es una realidad muy grave en nuestro país. Deserción es una asignatura pendiente en la educación básica. Yo les quiero dar este dato. Durante el ciclo escolar 2010-2011, la fuente de toda esta información son los reportes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el informe del Panorama Educativo 2011 y el Panorama Educativo 2012. Durante el ciclo escolar 2010-2011, más de 2.200 estudiantes de primaria y secundaria abandonan sus estudios cada día durante ese ciclo escolar. 2.200 estudiantes abandonan diario su educación básica. Esto equivale a decir que una escuela de tamaño medio tendrá 300 alumnos. Esto equivale a decir que cada día en México se cierran más de 7 escuelas de educación básica porque se quedan sin alumnos. O al año equivaldría, esta deserción al año equivale a desaparecer los sistemas educativos de Zacatecas y Campeche juntos. Imaginémonos que la deserción en este país es llegar a Zacatecas, lo tomo como ejemplo nada más porque estamos en la zona, no porque sea un problema la deserción específica en Zacatecas, pero Zacatecas y Campeche llegamos
un año con el secretario de Educación de Zacatecas y luego con la autoridad educativa respectiva de Campeche, le decimos, este año se cierran todas las escuelas y todos los niños de estos dos estados se van a no sé dónde. Esa es la deserción en primaria. Son más de 450, en números redondos, 450,000 niños al año. Póngales nombre y entonces vamos a hablar de calidad educativa. Si tenemos más de 7 escuelas que cierran al día, porque los niños ni siquiera aprenden, ni siquiera se quedan en la escuela. Este tema, evidentemente, requiere de atención fundamental, integral. De hecho, la estrategia tiene que empezar en primaria, como bien lo planteó la subsecretaria Martínez Olivé, tiene que empezar desde primaria para garantizar el éxito educativo en el último nivel obligatorio en este país, que es media superior. Estos datos de más de 2,200 niños de primaria y secundaria que desertan al día durante el ciclo escolar, si le sumamos los jóvenes que desertan de educación superior, son más de 5,500 jóvenes que desertan, niños y adolescentes que desertan al día. Es decir, México, entre niños de 7 y 17 años, se van a la calle, no son adultos, no hay sistema que los cache, no hay redes de captura. Año tras año se nos están yendo más de 1 millón de niños y yo les pregunto, ¿a dónde se van? En el mejor de los casos se van a su casa. En el peor de los casos sabemos a dónde se van. Al negocio ilícito, al crimen organizado. Entonces no es un asunto menor, es un asunto fundamental y es uno de los pilares, de las columnas de la calidad educativa y debe de ser uno de los elementos centrales, como está planteado, en el nuevo modelo educativo de educación básica. ¿Por qué desertan los adolescentes? ¿Por qué desertan los niños? Hay un mito que dice que todos desertan por razones económicas. La realidad es que eso no es cierto. Los estudios que se han hecho sobre desertores, con niños y adolescentes desertores, desertan primero porque hay una falta de conexión de los niños con el ambiente, es decir, no se involucran en las actividades de la escuela, no están involucradas en las actividades con sus compañeros, no se conectan ni con sus compañeros ni con sus maestros. Segundo, hay una percepción de que la escuela es aburrida. La escuela no les hace sentido. No saben para qué van a la escuela, no encuentran razón para ir a la escuela. La educación no les hace sentido. Los niños y jóvenes, por lo tanto, se sienten desmotivados. Por eso desertan, por una desmotivación. No hay motivación para seguir los estudios. Pueden con académicos, es decir, ahorita me refiero en particular a este tema. Y el último es, efectivamente, aquellos que se les viene el mundo encima. Niños que tienen que tomar responsabilidades de adulto a edad muy temprana. Niñas que se embarazan y que van a tener un bebé, niños que tienen que ponerse a trabajar, efectivamente, pero no son los más, son los menos. En educación hay un término que se llama el efecto Mateo. Es un término que lo utilizan muchos científicos sociales en educación. Se refiere a un versículo del Evangelio de San Mateo que dice nada más, aquel que tiene se le dará y se le dará en abundancia, y aquel que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. En educación eso quiere decir que los niños que entran con privilegios y que están a privilegios, me refiero a apoyados, acompañados, con maestros, con pertinencia, con escuela, etcétera, empiezan a desarrollar sus capacidades y conforme empiezan a desarrollar verdaderamente sus capacidades, crecen y adquieren mucho más.
Y quienes entran en desventaja, quienes entran en desigualdad, se les quita hasta lo que tienen de este problema. Hay 3 pasos para enfrentar y abatir la deserción. El primero de ellos, hay que entender el problema de la deserción en la escuela, no en la estadística nacional. Estos datos que les di, si yo les diera el dato estadístico, ni lo volteamos a ver. La deserción en primaria es de 0.7%, la de secundaria es 5.6%. Si lo vemos como porcentajes, pues no son porcentajes muy altos, pero son más de 7 escuelas que cerramos al día, son 2 estados que cerramos todas las escuelas, no es decir, desertan 3 de 100 alumnos, pues no es mucho, son 3 aquí, son 5 allá, son 12 allá, son 200,000 escuelas de educación básica. Entonces, entender el problema en la escuela es entender cuáles son las condiciones sobre las cuales llegan los niños, entender cuáles son los factores de riesgo que hay en términos de deserción y en qué categoría están estos factores de riesgo. Una de las cosas que se ha de deserción no son en las zonas rurales. La deserción es un fenómeno de la pobreza extrema urbana. La deserción es pobreza y muy alta, de hacinamiento, de violencia, de hambre, de desesperación. Ahí en esas zonas es donde está ocurriendo la mayor deserción. Segundo paso, después de entender el problema, es, y se puede hacer, detectar a través de seguir ciertos indicadores, detectar aquellos alumnos que están en riesgo de deserción. Es decir, instalar en la escuela lo que se conoce como un sistema de alerta temprana. Es un sistema que va dando seguimiento a ciertos indicadores de asistencia, de comportamiento, de aprovechamiento, y cuando rebasa cierto umbral, el sistema nos levanta una bandera roja y nos dice: Juan Pérez está cayendo en riesgo de deserción, por el comportamiento de estos indicadores. Detectar a quien está en riesgo nos permite diseñar concurrentemente dentro de la escuela, por la escuela, con los maestros, con la comunidad, un sistema de intervención, es decir, lo que se conoce como una red de captura. Si sabemos quién está en riesgo, podemos acercarnos a ese alumno que está en riesgo antes de que abandone la escuela. Y quiero decirles, no es disparando dinero, Quienes son maestros saben que muchos niños no es con dinero como los retenemos en la escuela. Es invisible, que nadie los ve, que el maestro llega al examen final y dice, pasa lista y dice, ¿dónde está Juanita López? Y hay alguien por allá atrás que le dice, Juanita López hace 3 meses que no viene, maestro. Y nadie se dio cuenta que Juanita se fue. Hay que detectarlos y retenerlos antes de que se vayan. Porque la experiencia es que una vez fuera, traerlos de vuelta a la escuela es muy difícil. Tercero es involucrar a la comunidad. ¿Y a qué me refiero a involucrar a la comunidad? Que el sistema de intervención pasa por diferentes ámbitos y a cada alumno se le tiene que diseñar una intervención en función de su riesgo. Hay alumnos que están en riesgo de deserción porque sus competencias, sus capacidades de aprendizaje severamente limitadas en términos técnicos, no saben leer bien, no comprenden lo que leen. Entonces, bueno, hay una intervención académica con estos niños. Hay otros niños que vienen de hogares, de familias separadas o que están viviendo problemas de violencia en el externos a la escuela. Entonces, el trabajo con estos niños es diferente. Cada niño necesita, cada potencial desertor necesita un enfoque diferente. Bueno, la pregunta es, ¿por qué hay alumnos que a pesar de tener todo en contra terminan con éxito la educación básica, su educación secundaria, ¿no? Porque la clave es que la escuela asume su responsabilidad frente a la deserción
Y en este proyecto de intervención desarrolla, entre ellos, en los alumnos, ¿verdad?, la mejora de habilidad para la solución de problemas, desarrolla la habilidad para hacer frente a formas efectivas de relaciones, es decir, la construcción de ese capital social, desarrolla la capacidad para reconocer y responder apropiadamente a situaciones de riesgo o potencialmente peligrosas, y mejora el clima y la relación entre maestros y alumnos de forma positiva. Todo esto son elementos claves básicos de la gestión escolar. Eliminar. Sabemos que la mayoría de los desertores, primero, se pueden identificar antes de que deserten. Segundo, pueden permanecer en la escuela si se interviene a tiempo. Pero a todos los que han desertado, cuando se les pregunta, la tercera es que cuando se les pregunta, todos querían graduarse. No hay ningún niño que dice: yo entré a la escuela, pero no quería estudiar. La verdad es que no me interesaba terminar la educación básica. Todos los desertores dicen: me hubiera gustado terminar la escuela. Entonces, el planteamiento para este foro es que entendamos que todos sus niños, niñas, jóvenes, permanezcan en ella hasta alcanzar la finalización de sus estudios de educación básica con éxito. Ese es el reto que tenemos, ese es el reto a los que invitamos a todos a participar activamente. Muchas gracias por su atención. Parece que la acción que nos hace el maestro Gómez Morín es muy clara. Como ustedes saben, estamos trabajando desde el inicio de este ciclo escolar con un sistema básico de mejora. Uno de los puntos clave de este sistema, una de sus prioridades, es precisamente poner un alto al abandono escolar. Y creo que el mensaje del maestro Gómez Morín es muy claro. Se trata de recuperar los pequeños gestos docentes. Se trata de recuperar y revalorar del saber, del oficio del maestro. Sentar en el escritorio junto al profesor, al niño que sabemos que por alguna razón no ha aprendido a leer. Hablar con la mamá del niño que vemos llegar cabizbajo. Los maestros sabemos hacer eso, pero lo hemos dejado de valorar. Creo que la propuesta del maestro Gómez Morín es muy clara. Hay que volver a esos gestos, porque cada vez que perdemos un niño, le estamos perdiendo todos. Voy a dar lectura ahora a nuestro siguiente ponente. El doctor Barba realizó estudios de filosofía y la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de Monterrey. Tiene una maestría en Investigación Educativa de Aguascalientes. Cursó una especialización en Terapia Familiar en el Centro de Estudios Sociales y Económicos de México y obtuvo diversiones de educación superior del país, como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Colegio de México, la Universidad de Monterrey y la UNAM, entre otras. Ha realizado estancias en las Universidades Complutense de Madrid, Murcia, Valencia, Barcelona y Granada en programas de investigación y docencia sobre educación en valores. En su trayectoria como educador, ha impartido cursos en varios niveles educativos en diversas instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior del país. Es autor de múltiples publicaciones que abarcan un amplio abanico de los niveles educativos. Sus investigaciones han sido publicadas tanto en libros y revistas especializadas como en ensayos de divulgación y artículos de prensa. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y del Sistema Nacional de Investigadores. También ha impartido y coordinado diversos talleres y seminarios en diferentes instituciones nacionales y extranjeras y editoriales de revistas especializadas. Con ustedes, el doctor Barba.
Gracias. Buenos días. Quiero agradecerle a la maestra Alba Martínez la invitación para participar en este foro y a ustedes la oportunidad de compartir algunas reflexiones que llevan implícitas propuestas para los fines educativos. Vamos a hacerla con esperanza. No la esperanza podemos pensarla inmediatamente como algo de sentido religioso. Es una posibilidad del origen de la esperanza. Pero la esperanza también es una convicción de que mejores prácticas de gobierno, de que la participación de los actores educativos directos y que la acción ciudadana asociada harán que la escuela sea diferente y que eso le da una orientación nueva y hace que trabaje con esperanza de que va a lograr sus fines. Quiero iniciar con una cita, a ver qué les parece. La cita dice así: nuestra Constitución establece el Pacto Federal para promover el desarrollo equilibrado de las partes que integran la nación, centralización de facultades, recursos y decisiones, además de gobierno y procesos de descentralización inconclusos, han profundizado los contrastes entre regiones, entidades federativas y municipios. Termina la cita. Tal vez se preguntan si está tomada de un texto de derecho constitucional, tal vez de la obra de un crítico del sistema político mexicano, o tal vez de una propuesta de economía política de alguna izquierda. Ya ven que en México dicen que hay muchas izquierdas. De desarrollo. Y se supone que expresa entonces la perspectiva del Poder Ejecutivo Federal. No sabemos qué perspectiva tengan los poderes ejecutivos estatales en relación a esto. Si no han leído el Plan Nacional de Desarrollo, háganlo. Se van a sorprender mucho de lo que dice. Y luego se sorprenden mucho de lo que no se hace. ¿Sí? También. Bueno. Yo veo con esperanza la educación escolar, que es objeto de los foros, porque es la acción de una institución pública que es indisociable de la formación. Una carencia de ilustración, de instrucción, como se mencionaba entonces en los inicios del siglo XIX, el trabajo de las pocas escuelas. La creación de la escuela como institución pública ha requerido grandes esfuerzos y los demanda hoy para hacer lo que se busca de calidad. Pero también la veo con esperanza porque, como dice la convocatoria, la necesidad de llegar a un consenso nacional respecto de qué es aquello que constituye una educación básica de calidad es una urgencia hoy. Fíjense, 2014, y eso es lo que se busca, un consenso. O bien enfrentamos la necesidad de llegar a un consenso nacional respecto de qué es aquello que constituye una educación básica de calidad en nuestra realidad. Dado que la educación básica de calidad es el arquetipo que se busca a causa de un mandato constitucional, resulta que la revisión del modelo vigente es algo obligado para diseñar uno nuevo. Esa obligación que se reconoce está referida a una idea de modelo como modo de estar haciendo las cosas. Se dice revisar el modelo vigente. También la idea de modelo como la forma en que los componentes del sistema educativo se están. La escuela no es que algún porcentaje de niños y adolescentes y jóvenes y adultos se vayan, ese no es el fin.
El problema de la deserción y la presencia admonitoria de PISA son señales que nos preocupan. Y hago un paréntesis. Ojalá logremos, lo convierto en propuesta, que dejemos de hablar en el sistema educativo de deserción. Es un término inadecuado. Sabemos que su origen es militar, ¿sí? Hay otro término que afortunadamente saben, que no es el niño el que abandona la escuela, o el adolescente o el joven. Es la escuela, o el que se vaya el niño o el joven, es la señal de que la escuela abandonó a ese niño, a esa niña. Por eso hay que cambiar los términos. Resulta insólito que, habiéndose dado una reforma del artículo 3 constitucional, existiendo el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación, se convoque a revisar el modelo educativo. Estos tres objetos, con distinta jerarquía en su obligatoriedad, son una consecuencia de una revisión del modelo, de sus condiciones de operación y de sus resultados. Además, en ellos existe ya una expresión del modelo educativo, tanto en su conjunto, como dice la convocatoria, como en varios elementos específicos. Y esa expresión también dice: necesitamos un modelo de calidad. Se están negando muchas cosas del modelo vigente. Y necesitamos identificar los elementos fundamentales para que sea de eso, de calidad. De la lectura de los documentos mencionados, en los cuales los textos de la convocatoria abrevan, se desprende un imperativo: hágase. Y ahí podía yo terminar: hágase. En otros términos, muchas cosas integrantes del modelo ya no están sujetas a la reflexión, a la elucidación, sino al trabajo gubernamental y escolar responsables. El primer paso entonces es reconocer lo que ya debe ser y debe ocurrir, y está en distintos planos del modelo, desde la fundamentación jurídica hasta la práctica pedagógica. Yo haré énfasis en algunas cuestiones: la cuestión del derecho a la educación, algo sobre el magisterio, algo sobre la gestión, algo sobre la pedagogía. Y primero, cuestión general: las necesidades o problemas que tiene el sistema educativo, reconozcámoslo, no son fenómenos naturales, son fenómenos sociales, son fenómenos pedagógicos, son fenómenos económicos. Nada de eso es natural. En el plano jurídico del modelo, debe ocurrir en el sistema educativo, en sus insumos, en sus procesos, ya sean macro, meso o micro, y en todos sus resultados, la realización del derecho a la educación de todos, considerando siempre que este derecho es precedente a los derechos laborales. Comprendo la lucha de los profesores, no comparto todos los medios que usan, pero el derecho laboral de los profesores nunca puede estar por encima del derecho a la educación. La Constitución reconoce ese derecho, pero en el modelo vigente existen limitaciones de disponibilidad, de acceso, de adaptación, de permanencia, de logro. El modelo debe ocuparse de eso. Los tres poderes de la República y los tres niveles de gobierno requieren en lo curricular, en lo pedagógico, en lo administrativo. En esto último no todo es de acción directa, pero existe la responsabilidad de crear un contexto idóneo. Y doy un ejemplo. ¿Qué razón puede valer en la escuela para que sea eficaz en lo que le corresponde realizar del derecho a la educación? Porque no le toca todo. Si fuera de ella los derechos no son protegidos por toda la estructura de gobierno, si a la educación no se le asegura el financiamiento necesario y gubernamental en todo el proceso de desarrollo, o bien, ¿qué motivo puede hacerse valer que tenga credibilidad, que tenga validez comunitaria en la escuela
En la formación cívica y ética para exigir social es fuerte la impunidad, el desvío de recursos, el tráfico de influencias, la inequidad, entre otros hechos. Se esperan virtudes éticas en los actores escolares, mientras ellos son observadores de la práctica del moche que han destapado los presidentes municipales. Pero ya sabemos que esa práctica no es nueva. Lo nuevo es que esté haciendo, como se dice ahora, que se esté haciendo visible. La impunidad en la convivencia humana es un factor destructivo de todo proyecto pedagógico. Sin duda, las autoridades federales, estatales y municipales conocen, pues bien, el poder público que se les ha conferido a causa de la existencia y el reconocimiento constitucional de los derechos. Afirma el artículo 1 constitucional lo siguiente: todas las personas en el ámbito de sus competencias tienen la obligación, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y progresar. Con las últimas reformas constitucionales, el país se puso en el plano mundial del derecho constitucional. Estamos en la modernidad constitucional. Nos falta que eso pase a ser obra, vida cotidiana. No nos debe extrañar la referencia a los tres poderes, pues los derechos son justiciables y de las cosas que faltan es que la sociedad se anime a hacer justiciable el derecho a la educación. No sé si recuerden el ejemplo de una comunidad indígena que llevó su demanda de servicios escolares hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación por incumplimiento de la autoridad estatal. Ojalá eso se siga haciendo más y más. En suma, la causa originadora del modelo educativo es la dignidad de la persona. Se encuentra ya expresada en el conjunto de los derechos fundamentales. El consenso que se desea es difícil, quizá por esta cuestión de qué es un derecho, porque en lo relativo a las TIC, por ejemplo, no se debate nada o no se debate gran cosa. Damos por hecho la bondad de la técnica, pero deben introducirse las técnicas que concurren al logro de los fines de la educación, que es el derecho que hay que garantizar. En el plano del magisterio, Torres Bodet señaló que la formación de los maestros debería realizarse con los mismos criterios de exigencia y de calidad que son válidos en otras profesiones, como la médica. Eduardo Andere, un estudioso en la educación comparada, afirma que los intentos de explicación del éxito de Finlandia pueden clasificarse en 4 grupos de factores: la cultura, la equidad, el sistema educativo y los maestros. El buen maestro, expone, en Finlandia es una expresión del proyecto social. Una expresión del proyecto social. Es una de las formas en las que adquieren presencia un conjunto de valores culturales y educativos, de donde resulta que uno de los soportes del educación atrae a los mejores estudiantes en Finlandia. Ello está acompañado de una formación exigente y de una atractiva remuneración, entre otros elementos. Es decir, la profesión compite con otras también en ingresos. Sabemos que eso no ocurre en México, pero es de las cosas que deben hacerse para encaminarnos a lo que establecen el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación. Hemos de hacerlas no porque las hagan en Finlandia, es evidente, sino porque nosotros lo necesitamos. Y da gusto saber que en Finlandia las cosas se han podido realizar, es decir, se pueden hacer. Si la convocatoria afirma que el propósito fundamental de la transformación de la educación normal es el fortalecimiento de la formación profesional docente, impartan las instituciones y la competencia académica de sus egresados, ¿qué otra cosa se requiere decir?
ya sabe la SEP y las secretarías estatales lo que se requiere. Y es preciso empezar por desbrozar el campo, por las instituciones de educación normal, en lugar de una experiencia de aprendizaje. En otros términos, aplicarles a ellas el principio de la formación centrada en el aprendizaje. La primera cosa de importancia que debe experienciar el futuro docente, este es un verbo poco común, experienciar, no es igual a experimentar, no es igual a vivir. Es un término que proviene de la psicología de la personalidad, de las teorías psicoterapéuticas. Darnos cómo en nuestras emociones, en nuestras intelecciones, estamos construyéndonos como personas, estamos incorporando valores, estamos haciéndonos miembros de una sociedad, de una cultura, en un proceso de asimilación y acomodación. Bueno, pues la primera cosa de importancia que debe experienciar en su escolaridad básica y media y en los procesos que lo acerquen, lo introduzcan y lo hagan miembro de la aula, donde la vida es una forma de los derechos, donde la dignidad humana es una creencia compartida, no una frase de la formación cívica y ética, y donde él como alumno es el centro de los procesos, tal cual lo instituye el artículo 3º constitucional y lo aplica la Ley General de Educación. El artículo 3º asienta que el alumno que se forma para la docencia tiene derecho a recibir educación con la calidad que se dice de toda la otra, es decir, derecho a recibir el don sociocultural de llegar a ser persona en una sociedad política. Y agrega el texto entre los criterios de la educación el que ésta contribuirá a una mejor convivencia humana para fortalecer el aprecio y el respeto y en el ejercicio de todo el poder público, del cual las escuelas dependen. Si no, ¿de qué nos sirve saber que el artículo 1 de nuestra Constitución establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte? O bien, ¿qué significa que el artículo 41 de nuestra Constitución afirme que el pueblo ejerce el poder en los casos de la competencia de estos y por los de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por esta Constitución federal y las particulares de los estados? ¿De qué sirve eso? Es muy bonito, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión y los de los estados. Bueno, pues la soberanía debe llegar a las escuelas. La cultura escolar, como el modelo educativo, debe nacer en una cultura de los derechos humanos, en un gobierno democrático. Es preciso que la convivencia social amplia y la escolar hagan posible el surgimiento de la identificación personal con la educación, antes de que solo hablemos de la profesión docente ya como una actividad laboral. Una cualidad fundamental del modelo es o debe ser el apoyo al docente, de forma tal que pueda realizar su trabajo sin elementos que lo distraigan, sin intermediarios entre él como profesional y ellos como grupo de trabajo escolar, por un lado, y las autoridades públicas, en específico para el sistema educativo, dice la convocatoria. La segunda gran tarea es el apoyo a los docentes, limpiando primero el sistema educativo de todos sus componentes de gestión y administración y estableciendo luego las condiciones de trabajo idóneas para el fin de educar. Dado los fines y valores de la educación, según el artículo 3º y el 7º de la Ley General, un aspecto irrenunciable de la formación de los docentes, voy a ejemplificar, es la comprensión del capitalismo, no para destruirlo, sino para formar personas
que lo transformen en una economía de bienestar. Personas en el mundo tienen la riqueza equivalente a la que disponen 3.5 mil millones de personas. 85 personas, riqueza equivalente a la de 3.5 mil millones. O en las dimensiones de nuestro país, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó un aumento de 3.9% a estos salarios para 2014. Y en estos días que corren los foros, los empresarios afirman, por medio de sus cúpulas, que el avance en las normas y en el mejoramiento de las prácticas económicas de existencia no permite nuestra Constitución. Dicen los empresarios que el avance en ello puede perjudicar la actividad económica. Y uno se pregunta, ¿en qué? Sabemos en qué. No es congruente esto con la Constitución, es decir, con personas, comunidades, con ambiente. El curso actual del capitalismo no es congruente con los fines y valores del sistema educativo mexicano. Tengamos presente que al revisar el modelo México en paz, México incluyente y México próspero, y recordemos este criterio que junto con otros debe orientar la educación en México, será nacional en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Este criterio está ahí desde la reforma del artículo 3º en 1946. El modelo educativo debe estar entonces, creo que ahí podemos concluir, enraizado en la vida social y política. He de con el programa sectorial, las reformas a la Ley General, la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente y el soporte de todo eso en la reforma del tercero constitucional, una reforma para que la educación sea de calidad. Los foros de consulta se me aparecen a veces como la expresión de una incertidumbre gubernamental, pero qué bueno que se hacen, porque promueven, porque promueven la confianza, promueven los valores sociales. El plano de la gestión. Para la gestión, el consenso que necesitamos significa reconocer que todos los elementos y todos los procesos que concurren en la escuela tienen valor solo si están orientados al desarrollo de cada persona. Su aprendizaje, decimos por el prestigio de esta teoría, pero en realidad no es la única que necesita la escuela, se necesitan otras teorías. Todo lo que no esté orientado a eso debe ser eliminado. Para el consenso no es válido ningún resultado que no sea personas que crecen, es decir, que van integrando valores, que construyen su autonomía, que se identifican a sí mismas como sujetos de derechos y deberes y participan en cada comunidad civil y política con responsabilidad para realizar los derechos de todos. Es afortunado que la Ley General del Servicio Profesional Docente haya establecido criterios para impulsar un nuevo magisterio y no hacer avanzar la calidad de la educación. Es claro que tales criterios exigen reconocimiento social y apoyo de las autoridades, de los ciudadanos. Por ejemplo, que las autoridades educativas, junto con los maestros y los padres de familia, atendiendo a todo el sistema de participación social, elijan al director de una escuela con base en su profesionalidad probada y su proyecto de trabajo educativo. También debe ser posible que el director de una escuela normal pueda elegir a su equipo de trabajo, que él seleccione a todos y se le dé tiempo y apoyo económico y político para realizar su proyecto. Yo me pregunto cómo un director de una escuela normal
si se le encargan 2 años, ¿cómo puede él hacer un plan de trabajo? Para mejorar la gestión es necesario revisar todos los procesos, todos los requerimientos, los programas y demás ordenamientos de la acción que ha establecido la SEP y las secretarías estatales a fin de conforme a los y valores constitucionales. Desde esta perspectiva, revisar el modelo es ¿cómo le hacemos para dejar a la escuela en paz? Si para la gestión orientada a los fines anteriores faltan recursos económicos, una fuente, entre otras, al alcance de la mano de todo servidor público, de todo gobernante, en los 3 poderes y los 3 niveles de gobierno, es el recurso que se gasta en publicidad. La publicidad gubernamental es enorme, excesiva, fuera de control por las contralorías. El fortalecimiento del Estado de Derechos, el avance en el bienestar. Vamos a recordar con cariño a los diputados federales, por ejemplo, por su cuidado en el presupuesto educativo, autorización y fiscalización, y no los vamos a recordar por los... Creo finalmente, respecto a la gestión, que el mejoramiento de ella con fines de la calidad exige la continuidad en el proceso de descentralización, entre otras razones por las que se dan para lograr las metas del Plan Nacional de Desarrollo, las que se dan para revisar el modelo educativo, esto es, la diversidad del país, su complejidad social y cultural, en suma, por el carácter federal de la República, que implica corresponsabilidad, Tiene razón, al contrario, yo debo pedir disculpa por el tiempo. Insisto, el carácter federal de la República, corresponsabilidad en lograr lo que hoy llamamos desarrollo humano y que cuando empezamos a ser nación independiente se llamaba la felicidad del pueblo. La formación cívica y ética. Me fue difícil, el único ahora necesario al revisar el modelo educativo. Sabemos poco de la eficacia de este programa como un elemento curricular transformador de la práctica escolar. En él se pusieron muchas esperanzas de renovación. Si sabemos poco de él de manera directa, la vida en las escuelas y la vida fuera de ellas nos ayuda a comprender que se requiere fortalecerlo. Y lo primero que debemos hacer en el currículo es darle el mismo tiempo que las matemáticas. Fuerte propuesta, ¿verdad? Pero no establece el artículo 3º que la educación debe atender bien cuántas están contenidas en el proyecto de formación cívica y ética, cuánta armonía exige el proyecto democrático y la educación de calidad. ¿Acaso para ser ciudadano de este siglo, como postula el enfoque de PISA, no hay algo de igual o de mayor importancia que las matemáticas, a saber, la persona y la convivencia humana? Si las competencias son comprendidas como, cito a la OCDE, las habilidades, la pericia y las aptitudes de los estudiantes para analizar y resolver problemas, para manejar información y para enfrentar situaciones que se les presentarán en la vida adulta, termina la cita. ¿No está en ello como asunto básico la persona misma y sus relaciones, la posibilidad de un Estado democrático de derechos? El modelo de formación cívica y ética es formar la certeza existencial y moral de que el Estado de Derecho tiene ventajas, de que someterse a la ley produce bienestar social. Desde luego, al ampliar las horas es necesario revisar el programa. Lo poco que falta lo podrán ver en el texto en la página. Muchas gracias por su paciencia. Me parece que la intervención del doctor Barba deja muy claras algunas cosas. Estamos ante un fenómeno complejo,
sistémico, difícil de transformar, pero que exige algo. Y lo que exige es que cada uno de quienes estamos involucrados en el sistema educativo, tomemos nuestro ámbito de responsabilidad y hagamos en los márgenes que nos da ese ámbito de responsabilidad lo que tenemos que hacer. Damos por cerrado este momento de este foro. Concluimos a las mesas de trabajo. Las mesas están indicadas y hay personal que les podrá auxiliar en la ubicación de la mesa que les corresponde. Muchísimas gracias y adelante con su participación. Bien, muchas gracias a la maestra Alba Martínez Olivé por su moderación.